Tenemos hoy el Bancaforo 302, el número 302. Vamos a desarrollar alguna línea temática vinculada con riesgos emergentes, en este caso el riesgo climático, específicamente hacia un tema que me han preguntado muchísimo. Parte de lo que más me consultan es eh, cómo mucha gente me dice, bueno, ya nosotros hemos entendido el riesgo climático. Entendemos que es un riesgo emergente, entendemos que es un riesgo diferente de la mayor parte de riesgos que son gestionados en una entidad financiera. Tiene características muy particulares, pero no estamos muy claros con la metodología, sobre todo con la parte de la mitigación, ¿no? ¿Qué controles vamos a poner? ¿Cómo lo hacemos? Eh, Pues bien, voy a hacer una breve introducción, solo de dos láminas eh, relacionadas con eh, el riesgo, la identificación y los elementos causantes, ¿no? Bueno, en esta gráfica ustedes pueden ver claramente cómo hay una correlación directa entre el calentamiento del planeta y las emisiones del dióxido de carbono, ¿no? Pero en realidad, el dióxido de carbono, si bien es cierto, es el principal gas representa la principal emisión de los denominados gases de efecto invernadero, que lo que hacen es eh, ubicarse alrededor de la atmósfera, permanecer en la atmósfera y contribuyen con el calentamiento del planeta, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París establece que hacia finales de este siglo deberíamos pensar en que el calentamiento global no supere una desviación de 2 grados centígrados o 2 grados Celsius y que de manera ideal esté entre 1 y 1,5 grados Celsius para evitar de que el planeta tenga mayores desequilibrios y empecemos a tener situaciones como eh, digamos, catástrofes de la naturaleza que terminen afectando eh, no solamente eh, la tranquilidad de nuestro hábitat, sino además terminen generando un desequilibrio en el planeta, un calentamiento que sea irreversible, ¿no? Entonces, para cuidar nuestro lugar, digamos, nuestro hábitat, que es nuestro planeta, tenemos que gestionar el riesgo, pero esta es una gestión colectiva, ¿no? A diferencia, ahí está la diferencia entre la gestión de riesgo de crédito, la gestión del riesgo operacional, la gestión de riesgo de liquidez, en donde la gestión es individual. Esta es una gestión colectiva. O sea, ningún banco, ninguna entidad financiera o ninguna empresa por sí sola va a gestionar el riesgo climático. Lo que va a hacer es dar su cuota de colaboración desde la perspectiva de la responsabilidad social, de la responsabilidad empresarial, de cuidar nuestro planeta, porque no tenemos un plan B para el planeta, ¿no? Entonces, primero entender dónde está el riesgo. El riesgo está en el calentamiento del planeta, riesgo climático, calentamiento del planeta, ¿ok? Y el calentamiento del planeta se da porque hay emisiones de estos gases llamados gases de efecto invernadero, ¿ok? Afectan la sostenibilidad del planeta. Son básicamente cinco. El vapor de agua. Ojo, estos gases de efecto invernadero no necesariamente eh, dañan el medio ambiente, o sea, no son necesariamente gases contaminantes. Lo que hacen es un efecto de permanecer en la atmósfera y por lo tanto que el planeta se termina calentando, termina aumentando de temperatura, ¿no? Ese es el problema. Entonces, estos gases son básicamente cinco: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Entonces,
Bueno, ¿de qué manera nosotros contribuimos? ¿De qué manera? Ya hemos identificado entonces cuál es el riesgo. La causa, básicamente, es la emisión de estos gases de efecto invernadero. ¿Cómo nosotros contribuimos con una mayor emisión de gases del efecto invernadero? Porque una vez que nosotros identificamos las causas, podemos a través de combatir esas causas y eventualmente combatir las consecuencias, establecer mitigantes. Entonces, ¿cómo reducimos esta emisión de gases de efecto invernadero? Básicamente hay tres formas de manera propia y existe una forma de mitigar la consecuencia, ¿no? Que es a través de la compensación de la huella de carbono. Entonces vamos con estas tareas mitigantes. Yo le he llamado la matriz de mitigación. Esto tiene la ventaja que sirve para cualquier entidad, o sea, esta matriz ustedes la pueden aplicar para su entidad independientemente de la naturaleza, pueden, digamos, hacerle cambios si gustan, pero se basa en que nosotros podemos mitigar el riesgo a través de una reducción de la emisión de gases del efecto invernadero a través de cuatro acciones propias y también podemos contribuir a través de acciones con contrapartes, acciones con terceros, ¿no? Llámese proveedores o clientes o socios de negocios. Bueno, entonces vamos con la primera columna de las acciones propias. Lo primero es la reducción en la energía. Obviamente estamos hablando de energía no renovable, ¿no? Es decir, la que por lo general usa combustibles fósiles. También podemos hacerlo a través de la reducción del combustible, ¿no? Entonces, estos son los mitigantes principales. Menos energía, menos combustible, eh, reducción de recursos que requieren industrialización. Es decir, si yo puedo a través de una digitalización documentaria consumir menos papel, entonces, indirectamente, a través de mis acciones, voy a reducir, a través de menos consumo de papel, voy a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, porque para fabricar esos papeles hay que pasar por una fábrica y la fábrica va a tener de alguna u otra manera que usar combustible, usar energía, ¿no? Y finalmente a través de la compensación, que eso no ataca las causas, sino más bien ataca las consecuencias. Y por otro lado, también nosotros podemos hacer algunas acciones de mitigación con nuestras contrapartes. Las contrapartes son, digamos, todos aquellos que participan, que hacen negocios con nosotros, y la lógica es muy sencilla, ¿no? Entonces, si nosotros le damos eh, crédito a, como banco, ¿no? Le damos crédito a una empresa que está digamos, fabricando o importando paneles solares. Entonces, indirectamente estamos mitigando el riesgo climático, porque estamos contribuyendo, estamos ayudando a que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero debido a la menor energía, ya que en la mayor parte de nuestros países la energía tiene un componente no renovable, ¿no? Digamos, salvo que sea 100% de energía renovable, entonces la reducción en la energía no va a contribuir con la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Pero al revés, ¿no? Si nosotros financiamos un proyecto que va a tener una gran emisión de gases de efecto invernadero, nosotros estamos contribuyendo indirectamente, porque digamos, somos los que financian, ¿no? Y por lo tanto estamos contribuyendo con una mayor emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, se trata de eso, ¿no? Acciones propias y acciones con contrapartes. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedan ustedes tener el panorama más claro y ustedes mismos pueden usar esos ejemplos y además pueden buscar otras acciones similares para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través principalmente de
menos energía, menos combustible y también menos recursos industrializados. Bien, entonces, podemos establecer prácticas o políticas para reducir consumo de energía, consumo de combustible, recursos que requieren industrialización. Podemos compensar nosotros nuestra huella de carbono, es decir, toda la emisión de gases de efecto invernadero, nosotros la convertimos a una unidad en dióxido de carbono, el CO2. Y eso lo pasamos a dinero y nosotros pagamos por nuestro consumo. Entonces, esa es la compensación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, ese dinero va directamente a organizaciones o fundaciones que lo que hacen es el efecto contrario nuestro. Entonces, esas organizaciones están reforestando, están creando energía renovable y están haciendo el efecto contrario, ¿no? Eso también es una mitigación sobre las consecuencias. No es una mitigación sobre las causas, pero sí sobre las consecuencias y es válido. Bien, entonces, y tenemos las acciones con contrapartes, que ahí, digamos, tenemos la capacitación, tenemos la declaración de compromiso, requerimientos de prácticas y políticas, digamos, a nosotros como empresa, nos requieren muchas organizaciones que les enviemos los documentos sobre prácticas y políticas de gestión socioambiental, de riesgo climático, de ESG, de muchos tipos de riesgos. Entonces nos preguntan qué estamos haciendo y que le enviemos la información como proveedores de una entidad que responsablemente está procurando que sus grupos de interés y sus contrapartes también se preocupen por estos temas. También en lo que es licitaciones, se pueden establecer castigos, penalidades o se pueden establecer premios, puntajes para aquellos que contribuyen, ¿no?, con mayor riesgo o que contribuyen con menor riesgo en este elemento de riesgo climático. Entonces, no hay que confundir riesgo climático con riesgo medioambiental. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de riesgo climático, estamos hablando fundamentalmente de calentamiento del planeta. Cuando hablamos de riesgo medioambiental, estamos hablando básicamente de riesgos de daño al planeta, principalmente a través de contaminantes o algunas acciones que terminan generando algún tipo de daño directo o indirecto al medio ambiente, ¿vale? Sobre todo contaminantes. Bien, eh, otra de las acciones es generar tasas preferenciales, por ejemplo, para aquellos que gestionan el riesgo climático, puede ser clientes, ¿no? Y generalmente las organizaciones, las entidades tienen acceso a créditos blandos especiales, ¿no?, que les permiten dar tasas preferenciales, por ejemplo, para autos eléctricos, para motos eléctricas, para algún tipo de vehículos eléctricos que lo que hacen es que indirectamente, a través de su incorporación, reducen digamos, la emisión de los gases de efecto invernadero. Muy bien. Entonces, vamos con algunos ejemplos, ¿no? Primero, para la reducción de energía, ¿qué podemos hacer? Podemos migrar en nuestra iluminación a iluminación LED. ¿Qué hace la iluminación LED? Consume menos energía. Esto es bien interesante porque esto no solamente es una emisión o es una reducción de la energía, sino que además es un camino hacia la eficiencia. Y desde que yo tengo uso de razón y desde que tengo contacto con entidades financieras, todas quieren ser lo más eficientes posibles. Entonces, esto es una oportunidad, y aquí los riesgos están ligados a las oportunidades de poder mejorar la eficiencia. Claro, no hay nada gratis. Obviamente hay que hacer una inversión, ¿no? Pero solo desde el punto de vista financiero, esa inversión normalmente es rentable y conveniente. Si a eso nosotros le añadimos el componente de
gestión de riesgo climático. Entonces, creo que se arma un paquete completo muy atractivo para empresas que están buscando dentro de su misión la responsabilidad con el medio ambiente, con el planeta. Bien, otra cosa en donde yo sé que no todas las organizaciones están preparadas, pero resulta interesante, es el cambio en el código de vestimenta, ¿no? Es decir, en estos momentos yo no estoy con corbata, yo estoy con una camisa. Si me tuviera que poner corbata y me tuviera que poner saco, tendría que, digamos, subir el consumo de energía a través de un aire acondicionado más frío, ¿no? Imagínense eso en las organizaciones donde, digamos, hay una mayor densidad y por supuesto que el efecto contrario sería que el liberarme de la obligación de usar saco y de usar corbata me lleva a menor consumo de aire acondicionado, ¿no? Entonces, eso es responsable con el calentamiento del planeta, porque nos va a llevar a un menor consumo de energía y eso es una menor emisión de gases de efecto invernadero. Excepto en el caso en que el 100% de la energía que consumimos sea renovable, ¿no? O sea, energía eólica o energía de paneles solares, pero normalmente no estamos en esa situación. Hay organizaciones también que pues no necesariamente pueden hacer eso, pero lo que hacen es que a veces cambian un poco su horario de trabajo para algunas áreas, ¿no? Entrar más temprano, a horas en las que no hace tanto calor, ¿no? Y no se prende el aire acondicionado tan temprano. Otras apagan el aire acondicionado 30 minutos antes de la hora de salida o una hora antes de la hora de salida, dependiendo del caso. Entonces son variantes, ¿no? Otras hacen cambios de los sistemas de aire acondicionado hacia sistemas más eficientes, sistemas inverter, sistemas que en la práctica van a consumir menos energía. Eso es responsabilidad con el riesgo climático. Y son mitigantes, porque terminan reduciendo los gases de efecto invernadero y por lo tanto terminan reduciendo el calentamiento del planeta. Probablemente un 0,0001%, pero eso es parte de la misión que nosotros tenemos como personas y empresas responsables con el planeta en el que vivimos y sobre todo con el planeta que nosotros le dejamos a las siguientes generaciones. Eso es ser responsable, ¿no? Bien, tenemos también a las migraciones al uso de la energía solar, los paneles solares famosos, la energía eólica o de menor generación de gases de efecto invernadero, cualquier otra, ¿no? Cualquier otra que pueda aparecer aquí. Lo he visto en algunas entidades financieras que tienen sucursales pequeñas en el interior del país. En esas sucursales han establecido paneles solares. Yo sé que algunos me podrían estar diciendo, sí, pero si es que si yo pongo un panel solar y el panel solar no me funciona o se daña, yo no me puedo quedar con la desventaja de no tener energía, no puedo depender del panel solar. Bueno, el panel solar se pone como una fuente principal, pero las sucursales no se desconectan del sistema. Entonces, si el panel solar no funciona, entonces se puede usar la energía convencional, ¿no? Porque eso no implica que tenga que haber una desconexión del sistema general de distribución. Entonces, simplemente es una fuente de energía que ayuda y que reduce el consumo general. Entonces, esto también tengo amistades que usan paneles solares para viviendas de campo, de casa. Esta es una buena alternativa. Obviamente, eh, digamos, es mucho más factible poder hacerlo en sucursales y en establecimientos más pequeños, ¿no? Eh, pero no podemos descartarlo. Bien. Por otro lado, tenemos en la reducción de combustible, ¿no? Si alguna de las entidades tiene una flota de vehículos, puede migrar a vehículos eléctricos.
Eso es ser responsable y eso nos va a reducir los gases de efecto invernadero, simplemente por reducción de combustible. El teletrabajo también, porque el teletrabajo va a hacer que la empresa use menos combustible indirecto, ¿no? Si nosotros trabajamos de manera telemática, yo desde mi casa y todos desde su casa, no necesitamos tomar un Uber, no necesitamos usar nuestro vehículo, no necesitamos tomar un taxi, no necesitamos tomar un bus y por lo tanto indirectamente vamos a contribuir con una menor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el teletrabajo es una práctica de mitigación del riesgo climático. Aparte que también puede ser una oportunidad. Muchas de estas son oportunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, sí es verdad que son vehículos en donde uno tiene que hacerle una importante inversión, pero va a tener un flujo de ahorro, que es el flujo de combustible, ¿no? En donde ya no va a ser necesario. Entonces, eh, eso indudablemente también desde el punto de vista económico-financiero es una oportunidad. La reducción de recursos, recursos industrializados, porque si reducimos los recursos industrializados, ¿no? Es decir, dejamos de usar papel, no solamente es el papel que se deja de producir en el mundo, sino además dejamos de usar una impresora que se enciende y que usa energía, dejamos de comprar toners para esta impresora, ¿no? A través de una práctica de digitalización, ¿no? Entonces, la digitalización de los procesos y la documentación digitalizada nos ayuda a un menor consumo de papel, que es un producto industrializado. Todo lo que pasa por fábrica y que tú puedes evitar, eso indudablemente nos ayuda para este caso. Y también el reciclaje. Cuando hay reciclaje, la producción industrial se reduce y por lo tanto estamos indirectamente contribuyendo con una menor emisión de estos gases. Bien, por otro lado tenemos la compensación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, ese es un tema que da para otra charla. Es un tema muy interesante, pero como les decía, consiste en que nosotros hacemos una medición de la energía y el combustible que usamos. Eso lo convertimos a unidades de millones de dióxido de carbono, CO2, millones, ¿no? Y luego, una vez que lo tenemos en unidades de dióxido de carbono, eso lo convertimos a una cantidad monetaria, lo monetizamos en el equivalente a dinero y de esa manera se compensa la huella de carbono. Se puede compensar totalmente o se puede compensar parcialmente, entregando esa compensación a entidades que hacen exactamente lo contrario que nosotros y se dedican exclusivamente a contribuir con una menor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Okay? ¿Cómo se calcula exactamente? Bueno, esa es una metodología en donde se consideran los gases determinados, hay una tabla de múltiplos y hay una tabla por actividad y a través de una fórmula polinómica se logra obtener, digamos, el consumo de gases de efecto invernadero, luego se convierte todo a una misma unidad y luego se convierte en dinero. Más o menos esa es la metodología. Entonces, esto sí ataca las consecuencias. Seguimos usando papel, seguimos usando los focos convencionales, seguimos usando aire acondicionado con saco y corbata, pero al final pagamos por ese daño que le estamos haciendo al planeta, lo compensamos, ¿no? Porque ese dinero va a crear el efecto exactamente contrario. Bueno, entonces, en las acciones eh, con contrapartes, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mínimo que nosotros podemos hacer son actividades de capacitación. Podemos hacer charlas gratuitas, algunas virtuales, ¿no? Lo podemos hacer para, eh,
para poder llevar y llevar todas estas ideas, sensibilizar, porque es importante buscar estas reducciones, porque es importante hacer esto, porque nuestra entidad quiere hacer negocios o va a preferir hacer negocios con proveedores o con clientes o con socios que tienen esa visión similar. Una declaración de compromiso también ayuda, pues a cada rato las organizaciones piden que los proveedores firmen una declaración de que están comprometidos con la lucha antisoborno, y asimismo se puede hacer también una declaración de compromiso para la gestión de riesgo climático. Obviamente el que va a firmar tiene que empaparse un poco, tiene que aprender un poco de en qué consiste este riesgo climático, en qué consiste el calentamiento del planeta, por qué hay que gestionarlo. Entonces, todo eso va de alguna manera a contribuir, no nos garantiza porque perdemos un poco el control de lo que se puede hacer, está en manos de un tercero, pero contribuye o hay probabilidades de que eso pueda tener algún grado de éxito. Requerimiento de información sobre políticas y prácticas, ¿no? Preguntarle al proveedor, al cliente, qué hace usted al respecto, envíeme sus políticas, le compartimos la nuestra, compartamos la suya, ¿no? Eso de alguna manera es una sutil presión para direccionar a nuestros grupos de interés que están alrededor a poder, eh, digamos, enfocarse en la gestión de riesgo climático, ¿no? Bien, luego puede haber una limitación para contratar a proveedores que no hacen esta gestión, puede ser una limitación temporal o puede ser una limitación definitiva, ¿no? Entonces, eh, eso ya depende de qué tan radical quiere ser la organización, depende de cada caso, pero puede ser una limitación o puede ser un castigo en el puntaje en la licitación, ¿no? Entonces, y eso puede ser también una sutil motivación a que los grupos de interés, sobre todo los proveedores, se interesen en gestionar el riesgo climático porque saben que eso le va a traer algún tipo de beneficio. En la gestión de riesgo climático no solamente están los riesgos aislados con la necesidad de gestionarlos, sino que al lado, exactamente al lado, están las oportunidades. Y son oportunidades generalmente que tienen un retorno financiero. También les hablé de las tasas preferenciales. Ahí hay oportunidades. Entidades que gestionan el riesgo climático pueden acceder a líneas preferenciales de bancos de segundo piso con fines específicos. Pero al mismo tiempo, al poder acceder a esas fuentes, tienen la oportunidad de financiar a clientes que le van a dar un uso alineado con la gestión de riesgo climático, a un uso que vaya a reducir el consumo de energía o el consumo de combustible, principalmente. También, no solo a aquellos que hacen gestión, sino también a aquellos que compensan la huella de carbono. O sea, eso también puede ser. Si algún cliente compensa la huella de carbono, entonces nosotros lo vamos a ver positivamente y podemos darle una tasa preferencial siempre y cuando eso esté considerado dentro de la línea de crédito de tasa blanda que hemos conseguido. Y también podemos premiar, ¿no? Esa es la parte contraria, a aquellos clientes o aquellos proveedores que gestionan el riesgo climático de alguna u otra manera, ¿no? Hemos visto las formas en las que con acciones propias se puede gestionar, que son cuatro, ¿no? Reducción de combustible, reducción de energía, reducción de productos industrializados o recursos que requieren industrialización y compensación de huella de carbono. Esas son las cuatro clásicas. Bien, entonces, normalmente en este relacionamiento con terceros tenemos primero la capacitación, ¿no? Luego, como una primera fase, ¿no? Si alguna entidad quiere comenzar este conjunto de acciones con contrapartes, lo primero sería la capacitación. Ese sería como el primer paso, sería como lo básico, lo mínimo. En una siguiente etapa, le pedimos una declaración una vez que
los proveedores, las contrapartes han entendido de qué se trata, pueden firmar una declaración. Posteriormente, tenemos la divulgación, ¿no? O sea, es decir, que ellos publiquen o que nos digan qué hacen con respecto a la gestión de riesgo climático, ¿no? Después, eso viene después de la declaración, después del compromiso. Y finalmente está la aplicación de incentivos una vez que ya ellos están eh, ejecutando algún tipo de acción de mitigación de riesgo climático. Y por lo tanto, nosotros indirectamente estamos propiciando, y eso es, digamos, es un elemento importante en la gestión integral del riesgo climático, que nos va a servir no solamente para sentirnos responsables, para mostrarles a nuestra gente, a nuestros colaboradores que somos responsables, sino para mostrárselo a otros grupos de interés como auditores, reguladores, bancos corresponsales, bancos de segundo piso, depositantes en general, eh, a quienes será importante mostrarles nuestra responsabilidad para reforzar la confianza que tienen en la entidad. Muchas gracias.